Buenos días, soy Vanessa Vallejo. Hoy es 14 de junio y en la noticia del día vamos a hablar de la tragedia que acaba de ocurrir en Argentina, donde han dado el primer paso para legalizar el aborto en cualquier caso. A nuestros invitados les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Hoy ha ocurrido una tragedia en Argentina. En la Cámara de Diputados se ha aprobado la legalización del aborto en todos los casos antes de las 14 semanas. La votación quedó así: 129 votos a favor de la legalización, 125 en contra y una abstención. Después de la aprobación en la Cámara de Diputados, la votación pasará ahora al Senado. Aunque algunos creen que es difícil que se apruebe en Senado, pues es que detrás de la legalización del aborto hay muchas presiones e intereses. Y voy a hablar aquí específicamente del papel que ha jugado el movimiento feminista en todo esto. Las feministas son tal vez el grupo más bulloso y que más presión pública ha hecho para que se legalice el asesinato de bebés en Argentina. Han estado fuera del Congreso desde el martes, han dicho en declaraciones públicas que si no pasaba la legalización quemarían la catedral. Hay varias iglesias en Buenos Aires cerradas porque tienen miedo de la violencia de estos grupos feministas abortistas que están en contra de la religión. Los movimientos feministas se han tomado colegios de secundaria en Argentina, se han tomado las universidades. La presión de esta gente es muy fuerte y hablan con un lenguaje que tergiversa todo. Hablan, por ejemplo, del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Hablan de una revolución femenina. Hablan del heteropatriarcado que no las deja ser dueñas de su propio cuerpo. Le han hecho creer a muchos que el bebé es parte del cuerpo de la mujer. Y gracias a esa presión y a su estrategia agresiva y bullosa han logrado aprobar esto que aprobaron hoy en la Cámara Baja. Ahora hay dos puntos fundamentales de los que quiero hablar para que ustedes dimensionen lo asqueroso de lo que se acaba de aprobar en Argentina. Bueno, falta todavía el debate en Senado, pero ya se dio el primer paso que fue aprobarlo en la Cámara Baja. El primer punto tiene que ver con que prácticamente van a obligar a los médicos a realizar abortos. La norma respecto a esto que se ha considerado en esta ley de legalización señala que el profesional que deba intervenir en el aborto tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización. Dice que solo podrá eximirse cuando haya manifestado su objeción previamente de manera individual y por escrito, comunicando a la máxima autoridad del establecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si a un médico al ver a una mujer ahí tirada y él antes de realizar el aborto se arrepiente y dice yo no voy a hacer esto, no quiero hacer un asesinato, no va a poder porque es que lo obligan, porque es que antes tuvo que haber, mucho antes, tuvo que haber enviado de manera individual y por escrito un comunicado a la autoridad del establecimiento, que no se puede arrepentir antes de cometer el asesinato, porque si no, miren esto, y esto también es muy peligroso, que se castigue de esta forma porque alguien no quiera matar a un bebé. Miren, se incorpora a esta legalización el artículo 85 bis, que dice lo siguiente: se establecen penas de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad del establecimiento o al profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto. Pero además dicen que es hasta las 14 semanas que se puede practicar el aborto legal. Pero resulta que más allá de las 14 semanas, si la mujer dice que fue violada, solo tiene que decirlo, sin pruebas y sin denuncias. Si lo dice, no importa el mes del embarazo en el que esté, y es obligación del médico practicarle el aborto. Es decir, lo que están haciendo en Argentina es simplemente legalizar el aborto en todos los casos y en cualquier momento. En Argentina van a obligar a los médicos a realizar abortos y van a obligar a toda la sociedad a pagarlo, porque es que es aborto legal y gratuito. Es una aberración, le quitan plata a los argentinos para cometer asesinatos. Y es también supremamente triste, y de esto hay que hablar claramente, que algunos liberales hayan apoyado semejante esperpento, con su obsesión y su problema de falta de conocimiento científico que los hace decir que el bebé es parte del cuerpo de la mamá. Incluso llegan a aprobar y a impulsar leyes que obligan a los médicos a matar y a la sociedad a pagar los crímenes y en general a legalizar el asesinato de bebés.
Mucho por reflexionar sobre lo que ocurre en Argentina, sobre todo mucho nos queda por hacer a los que sabemos que el aborto es un asesinato.